Los juegos de carreras son uno de los géneros de videojuegos más jugados. Y es que a todos nos gusta este género, pero sobre todo, a los amantes de los autos. Así que para todas esas personas, hoy les traigo una lista de los 10 mejores juegos de carreras para PC. Espero que disfrutes de este video, y sin más que decir, empecemos con el top. The Crew 2 es un juego que presenta una historia no lineal, que sigue al personaje del jugador, a medida que se convierte en un ícono de las carreras en los Estados Unidos, al ganar en todas las disciplinas de carreras disponibles en el juego. El juego cuenta con un entorno de mundo abierto para carreras o para deambular libremente por la ciudad. Además de los automóviles, los jugadores pueden controlar otros tipos de vehículos, incluidos aviones, motocicletas y lanchas motoras. Cada vehículo tiene su propia física de control, lo que significa que el juego es diferente cuando los jugadores controlan diferentes tipos de vehículos. También cuenta con un modo multijugador cooperativo, que permite a los jugadores unirse a cualquier evento. Project Cars 3 es la tercera entrega de la exitosa franquicia de carreras que trae todas las intensas emociones y diversiones del mundo de las carreras. Los jugadores emprenden un nuevo y emocionante viaje profesional, que los ve pasar de ser guerreros de fin de semana a la leyenda de las carreras. El juego introduce autos más personalizables, que están disponibles para competir en más de 140 circuitos globales. El juego también cuenta con ciclos de 24 horas, varias estaciones y efectos meteorológicos. Este juego no cuenta con desgaste de neumáticos o agotamiento de combustible, y como tal, no hay paradas en boxes. El juego también cuenta con un modo multijugador refinado, además se reconstruyó el modo carrera y se mejoró la inteligencia artificial. Grid Legends es un juego que ofrece una competición automovilística trepidante y acción emocionante por todo el mundo. Los jugadores tienen la capacidad de crear sus propias carreras, incluidas rutas personalizadas, obstáculos, restricciones de vehículos y reglas. También contiene más de 130 pistas para competir, que van desde circuitos de la vida real hasta circuitos callejeros. El modo historia está mucho más centrado en la narrativa, y la historia en particular se centra en un piloto de carreras sin nombre. Además, se ha contratado a varios actores profesionales para representar a diferentes personajes en el juego, utilizando tecnología de decorados virtuales. WRC10 es un juego que pone a prueba tus habilidades como piloto a través de 19 eventos históricos que requieren una adaptación a las condiciones de la competición en cada periodo histórico. El modo carrera se ha mejorado de forma exhaustiva y ahora incluye un editor de colores para que puedas crear tu propio equipo y añadir tus colores a coches contemporáneos. Además, con un motor físico hiperrealista y ultra preciso, ha mejorado aún más la sensación de conducción, con una mejor gestión de la fuerza aerodinámica, el turbo y los frenos en todas las superficies. También cuenta con un eSport especialmente competitivo, con desafíos diarios y semanales, y clubes para que puedas crear tus propias competiciones y los pilotos puedan medirse contra la comunidad a sus propios niveles. Hot Wheels Unleashed es un juego en el que demostrarás tus habilidades, compitiendo en carreras increíbles y preparándote para la más pura diversión. El jugador asume el control de los vehículos de la franquicia Hot Wheels y compite contra otros oponentes en pistas en miniaturas, ubicadas en varios lugares y entornos cotidianos, como el garaje, la cocina y el dormitorio. Los vehículos que aparecen en el juego se pueden personalizar ampliamente, además 66 autos diferentes estarían disponibles en el juego. El juego admite hasta 12 jugadores en una sesión en línea, aunque los jugadores también pueden competir contra otros, en un modo multijugador local de pantalla dividida. Burnout Paradise Remastered se desarrolla en la ficticia Paradise City, un mundo abierto en el que los jugadores pueden competir en varios tipos de carreras. Los jugadores tienen la oportunidad de progresar a su propio ritmo y nivel. El juego, a diferencia de otros, no está configurado en un marco de juego rígido. Por primera vez en la serie, ahora se mantienen registros en la licencia de conducir de un jugador, incluidas estadísticas como el tiempo más rápido y el choque más grande en cada calle del juego. Completar eventos eleva el rango del conductor, lo que desbloquea el acceso a autos nuevos. El sistema de daños de Paradise también se ha rediseñado.
Ahora hay dos tipos diferentes de choques según el estado del automóvil. Además, durante una carrera, los jugadores ahora pueden tomar cualquier ruta para llegar al destino. Fuel está ambientado en un Estados Unidos postapocalíptico después de que el sol abrazara la Tierra, con un mundo abierto completamente libre para recorrer. El jugador puede viajar en un vehículo a cualquier parte de los territorios del juego, sin interrumpir el juego con tiempos de carga. Sin embargo, al estrellarse el vehículo o activar la opción de reaparición para volver a la carretera, aparece la pantalla de carga. El jugador puede usar 70 vehículos distintos incluyendo motos, quads, camiones y coches. Además, los jugadores sufren algunos efectos meteorológicos, como tornados y tormentas de arena, además de experimentar el paso de día y noche. El mapa en el que se desarrolla el juego tiene más de 14.400 kilómetros cuadrados. Assetto Corsa Competition es un juego que te permitirá experimentar la auténtica atmósfera de un campeonato homologado por la FIA GT3 en el que te enfrentarás a circuitos, vehículos, equipos y pilotos oficiales. Los jugadores pueden conducir autos de carrera contra la inteligencia artificial fuera de línea o contra otros jugadores en línea. Las carreras se pueden guardar y reanudar a mitad de sesión, en modos fuera de línea. Las cuadrículas sin conexión se seleccionan automáticamente según la serie y la temporada seleccionada por el jugador. Alternativamente, las carreras se pueden convertir en sesiones de una sola marca, además, incluyen carreras fuera de línea, campeonatos personalizados, carreras personalizadas y modos de juego de eventos especiales. Art of Rally es un juego que te permite experimentar la época dorada del mundo de los rallies en un nuevo y estilizado juego. Este videojuego tiene un modo de carrera y un modo de recorrido libre. El modo carrera comienza con el grupo 2 y asigna al jugador la tarea de completar rallies. Los jugadores desbloquean nuevas clases de vehículos y autos a medida que avanzan en el modo carrera. Los autos del jugador pueden dañarse, lo que afecta su rendimiento. La itinerancia libre permite a los jugadores usar cualquier automóvil previamente desbloqueado y también contiene coleccionables para que los jugadores los recolecten. El juego tiene eventos en línea que toman la forma de desafíos diarios y semanales en los que los jugadores pueden participar. Ride 4 es un juego que avivará sus llamas competitivas con cientos de motos, docenas de circuitos y un nuevo nivel de realismo. En el juego podremos elegir entre cientos de motos con licencia oficial y conducir en docenas de circuitos de todo el mundo. Nos adentraremos en una increíble aventura dinámica que interactúa con nuestras decisiones y trataremos nuestra propia ruta desde los eventos regionales hasta las ligas profesionales. Además, podremos mostrar nuestra destreza sobre la moto en exigentes carreras, pruebas de habilidad, tandas en circuito y una gran serie de eventos. El juego también cuenta con un sistema de condiciones climatológicas completamente dinámicas y ciclos de día y noche. Llegamos al final de este top y espero que algún juego te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.